Ok, bien, el día de hoy vamos a explicar cómo generar los avalúos con Microsoft Project. Para ello vamos a utilizar esta plantilla que sí necesitamos configurar a nivel de opciones, a nivel de programación, que las actividades no sean manuales sino automáticas y le damos a aceptar. Vamos a hacer un ejemplo muy chiquito diciendo que este es un proyecto X y la actividad A y B. Una vez que ingresamos las actividades de todo su proyecto, entonces nosotros aplicamos sangría o hacemos un desglose del trabajo por esquemas, contemplando paquetes de trabajo, producto, actividades. Pueden ustedes, que están en el sector construcción, agarrar la cantidad de obra en donde están tareas, colocar cada uno de esos insumos que tienen que ver con el resultado o el producto. Nunca colocar ahí la descripción. Si quieren la descripción, colócala entonces en un campo textual de Project donde sea la descripción de ese producto. Vamos a suponer fundaciones. Fundaciones tienen que estar en la letra A y al lado la descripción del trabajo que se tiene que realizar. Ahora bien, partiendo de la simulación de dos actividades, A y B, ingresamos la cantidad de días. Vamos a suponer que esta se va a hacer en 30 días. Está en 30 días. Y vamos a vincular estas dos actividades con un fin comienzo, una vez finalizada la actividad A, inicia la actividad B. Ahora bien, necesitamos generar a través de la tabla de hoja de recursos, unos dos recursos o tres, José y María. Pueden ser grupos de recursos, carpinteros, soldadores, albañiles, no necesariamente una persona. Le agregamos una tasa, así que van a dar $2 cada uno de ellos. ¿Y cuál es la intención de esto? La intención es que podamos crear un presupuesto no solamente a través de los costos fijos de las actividades, sino también una combinación de costos fijos materiales y la hora hombre, los recursos asignados. Vamos a decir que los recursos en la actividad A le vamos a asignar a José a tiempo completo y a María a tiempo completo. Nosotros podemos notar que María ya tiene un pago de $480 para poder realizar los 30 días de la actividad B. Ahora bien, si quiero agregarle a la actividad otro costo, es muy sencillo. Nos vamos a vista, nos vamos a tabla, costo, y ahí podemos ingresar el costo fijo de la actividad A. Vamos a suponer que de otras estructuras me dio que la actividad, el costo fijo es de $2,000 y la actividad es de 1,500. Entonces se suma el costo total del proyecto es de 4,460. Combinado los costos fijos con la hora hombre, recursos asignados por la actividad. Ahora bien, ya tenemos entonces nosotros, ¿qué cosa? Tenemos el plan, el alcance, la estimación, la programación de las actividades y el presupuesto. Simplemente ahí le damos botón derecho del mouse, insertar columna y sabemos que presupuesto es el campo costo. Seleccionamos costo y tenemos entonces la cantidad total de $4,460 del presupuesto del proyecto X. Ahora bien, fíjense bien qué es el presupuesto y los costos por esas actividades. Ahora vamos a utilizar tres variables que son importantísimas conocerlas. Una de ellas es PV, el presupuesto al corte. El PV se va a ir a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, desde que arranca el primer mes al 10º mes, el 20º mes. Y cada mes que nosotros vamos haciendo corte, dependiendo de lo que queremos de acorde con el cliente, si va a ser 15 días, un mes, cada corte nosotros vamos a tener un presupuesto que se va a ir rateando con la cantidad de meses y se va a ir acumulando hasta que llegue a la cantidad total del presupuesto. Ahora, ¿qué más vamos a evaluar en el corte? Además del presupuesto del corte, también vamos a generar el avalúo que en Project significa EV, Earn Value, o sea, el valor ganado. Y como tercer variable que vamos a medir en ese corte, mes, quincenal, como ustedes mejor lo decidan,
son los gastos del proyecto. Tanto los gastos como el presupuesto tienen que estar iguales para que la curva no se desprenda de nuestra curva S, ¿verdad? Igual el valor acumulado, pero ya ahí van los cambios que vamos generando en el proyecto. Podemos tener un presupuesto al corte, un avalúo similar al presupuesto al corte y unos gastos pueden estar arriba o abajo del presupuesto al corte. Esos tres variables desencadenan, ¿verdad? Las variaciones de programación y de costo, sino de dar al presupuesto al corte. Igual manera también desencadena los índices de desempeño por programación y costo. Simplemente con ingresar correctamente, ¿verdad?, las cantidades de obras que nosotros tenemos autorizadas como línea de base versus lo que viene de campo, esa comparación, vamos a suponer, material X y Z fueron 1000 y del campo vinieron el primer día 100, entonces nosotros vamos a hacer una equivalencia del avance físico de la obra vía materiales, de la cantidad de materiales reales de esos 100 versus los 1000, ese es mi porcentaje, que vamos a conectar en el campo físico completado. Con el campo físico completado y la línea de corte, él nos va a generar el avalúo. Y así de sencillo, ustedes lo que hacen es simplemente guardar el archivo en cuestión con el corte, día, y al siguiente corte guardar como, para que puedan mover la línea de corte de la reunión, de la evaluación pasada a la próxima, para evaluar qué es lo que está comprendido de actividad a esa fecha de corte. Y ahí Proy entonces les va a esperar por alimentar que es lo que viene de campo, de las cantidades reales y lo que ustedes van a colocar en el físico completado. Entonces ya ahí se evalúa ya nuestro siguiente avalúo. Primer avalúo, primer corte. Segundo avalúo, segundo corte. Tercer avalúo, tercer corte. Lo vamos a hacer con Microsoft Pro. Entonces tenemos acá que lo que nos hace falta es ir a proyecto y aquí establecemos la línea de base del proyecto. Nos dice proyecto completo, línea de base, y le damos a aceptar. Para caer en cuenta, la línea verde es el día de hoy, es decir, hoy es 11 de abril. Entonces la línea de base se va a grabar hoy 11 de abril. Si hoy arranca el proyecto, hoy mismo tenemos que guardar la línea de base. Si el contrato se firmó hoy y se dice que hoy arranca el proyecto, una vez firmado el contrato, hoy se tiene que guardar la línea de base, no mañana. Ojo con esto. Si hoy se firmó el contrato y arrancamos dentro de 2 días, no pueden guardar la línea de base hoy, porque si no, entonces el proyecto comienza a calcular pensando que como que arrancamos hoy y vamos a arrancar dentro de 2 días. Si no queremos ir viendo, si queremos ir viendo las cosas acorde a como la planificamos, entonces tenemos que hacer el procedimiento correcto. Línea de base se graba una vez que nosotros arrancamos la ejecución del proyecto. Vamos a simular que hoy arrancamos, le damos a aceptar y si nos regresamos otra vez a establecer la línea de base, nos dice que la línea de base guardada fue hoy 11 a las 5:10 de la tarde. Bien, le damos a cancelar. Una guardado eso, entonces ahora nos vamos a ir a tarea y le damos GAN de seguimiento. Aquí buscamos GAN de seguimiento. Fíjense que ahora nos representa una línea porcentual roja y otra gris, que lo gris es lo planificado. Y ese GAN view lo vamos a combinar entonces tanto con la tabla de seguimiento, que son los comienzos real, fin real, porcentaje completado, el físico completado, la duración real y la restante y los costos reales. Costos reales vienen siendo los gastos del proyecto. Que si es bien cierto, Project tiene una opción que los tiene calculado automáticamente, pero nosotros tenemos que quitar la opción para poder ingresar esos costos, esos gastos que provienen de la contabilidad o del control administrativo nuestro, de la estructura de los costos derivados de viáticos, gasolina, restaurantes, comida, materiales.
todo lo que ustedes al corte han acumulado lo tienen que ingresar en ese campo costo real. Ahora bien, hay otra tabla que es importantísimo recalcar, que es la que vamos a estar utilizando muy constantemente, valor acumulado. Le dan modificar visible menú para que cree el acceso directo, le dan aplicar y ahí tenemos entonces nuestro valor acumulado, ¿verdad? Donde dice de que el CPTP es el PB, el BAEB, el valor acumulado, valor ganado, el avalúo, y el actual cost, que son los gastos. Él ya de antemano ya lleva un registro una vez de que yo guardé la línea de base versus la fecha de inicio. Pero vamos a establecer, ¿verdad?, cuándo sería nuestro primer corte. Para previo a eso, nosotros debemos haber calculado, si se recuerdan, cuáles son los porcentajes, cuál es el avance esperado a la fecha, o lo llamado porcentaje completado físico relacionado también al corte. Eso se va haciendo antes de llegar a esta situación. Pero vamos a suponer de que nuestro corte se va a hacer el 15 de abril. Al 15 de abril tiene que ir reflejando cuánto va a ser nuestro PB. El avalúo se calcula, ya saben, con la fecha de corte y lo físico completado. Entonces ingresamos acá, ¿verdad? Podemos ingresar una columna que se titule físico completado, porque esa es la que va a determinar cuánto es lo que tenemos derecho a cobrar según el corte. Entonces, para simularlo, primero tenemos que irnos al GAN cuadrícula, y donde dice fecha de estado, el tipo de línea, y utilizo una continua y el color rojo para identificarlo. Pero no se crea hasta que nosotros nos vamos a proyecto y nos vamos a donde dice fecha de estado. Y ahí entonces le digo que mi corte va a ser el 15, lunes 15 de abril. Cuando le doy a aceptar, miren cómo él dibuja la línea en el GAN. Es decir, que yo voy a revisar cuánto yo he hecho de avance de esta actividad antes de la fecha de corte. Vamos a suponer de que nosotros llevamos, dice que al corte el presupuesto dice que tienen que estar $248, ya te lo colocan. Antes, si ustedes vieron, estaba en 60 y pico de dólares, pero porque no habíamos ingresado todavía el corte. Al poner el corte, él dice que esto es lo que tenemos de presupuesto autorizado a ese punto. Entonces, el físico completado, ya saben que viene a través de las cantidades de obras reales versus las planificadas. Vamos a decir que aquí llevamos el primer día de esto, llevamos el 10%. Entonces nos dice que tenemos de reconocimiento a nuestro trabajo realizado $248, el equivalente al presupuesto al corte. Entonces, así de esa manera, ustedes pueden venir y sacar su avalúo simplemente ingresando el físico completado. Ya Project trae toda esa fórmula, no hay que inventar nada, es simplemente saber que el físico completado es el que se encadena todas las demás variables del físico financiero, ¿ok? Porque este es el físico financiero, todo esto que está aquí, más sus proyecciones. ¿Qué me hace falta? Porque no veo el 0%. ¿Por qué veo el 0% aquí? Porque lo que hace falta es venir e insertar la columna de porcentaje completado, donde yo igualo el 10% del avance físico. Y así de esa manera yo poder ver que tanto el tiempo y lo físico al corte han llegado, ¿verdad?, a ese periodo con un porcentaje que que previo ya se había declarado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ahora simplemente lo que hacemos es el archivo, lo guardamos como fecha de corte al siguiente, que sería para el 30. Y ahí terminamos cuánto va a ser cuánto va a ser nuestro avance planificado antes de esa fecha de corte. Y en base a eso tenemos que trabajar. Y en base a eso es lo que tenemos que documentar tanto en el porcentaje de tiempo como en el de físico. Bueno, espero que esta enseñanza corta les haya servido para aclarar un poquito acerca de que no hay necesidad de crear fórmulas en Project para poder crear el avalúo. El avalúo se crea a partir de ingresar
el dato del físico no es calculado, sino que es bajo criterio, bajo métrica, ¿verdad? Bajo reportes reales que vienen del campo. Y ya le hice la comparación de dónde viene la información.